Sí, buenas Ah, tardes. Buenas buenas tardes. tardes. Para a vos, Adriana Belén, y a toda la audiencia de Radio María. Y bueno, la noticia creo que ya ha salido en otros medios y también en otro programa de Radio María, porque ese viernes teníamos la oración por la paz junto con el Papa en la Basílica de San Pedro en el horario que hacemos el programa. Pero la noticia aquella fue que este, la semana pasada el Papa autorizó la publicación del decreto del probable milagro para la canonización de la Beata María Antonia de Paz y Figueroa. Y efectivamente nos llena de alegría porque será la primera santa argentina, ¿no? Verdaderamente argentina, que nació, que vivió, que realizó su obra y que falleció en nuestro territorio nacional. Y bueno, ya hemos hablado de ella muchas veces Ujú. en el programa en estos años. Sabemos que bueno, que el cardenal Poli en la misa de acción de gracias después de la beatificación eh, decía que podía ser considerada como una madre espiritual de la patria argentina, eh, porque efectivamente en torno a la Casa de Ejercicios de Buenos Aires, ¿cómo se puede decir? Hicieron un camino espiritual, casi todos nuestros próceres, ¿no? Era el centro de irradiación espiritual de la ciudad de Buenos Aires y de los miembros de la Junta de la primera Junta de Gobierno, ¿no? De mayo de 1810, de alguna manera estaban vinculados a la Santa Casa. Y era un poco el centro, era un poco el centro espiritual, es verdad, porque entonces cuando nosotros tuvimos que redactar la posición sobre la vida, la virtud y la fama de santidad e intercesión de María Antonia, Mamantula, tuvimos que hacer un capítulo de contexto histórico de la ciudad de Buenos Aires y en la época en los años en que vivió Mamantula en la ciudad de Buenos Aires. eh, la ciudad de Buenos Aires comprendía 40 cuadras por 40 cuadras, así que considerando que las casas coloniales eran como nosotros sabemos que estaban construidas con un patio grande central, con jardín, etcétera, etcétera, y eran de una sola planta, en 40 cuadras no es que vivían tantísimas Claro. familias, ¿no? Entonces, esa influencia fue notable y creo que hasta hoy en día se vive, ¿no? Se vive de aquellos frutos espirituales. Bueno, esa gran alegría, y después estamos a la espera de que concluya el íter romano de la causa de beatificación del cardenal Pironio. Esperemos que este mes de noviembre tengamos alguna novedad para compartir. Y bueno, y hoy pensamos en festejar este aniversario de los mártires del Senta, y sé que, bueno, está el padre Reynoso, que es el rector del santuario de los mártires del Senta, está esperando para participar de este programa, así que le damos la bienvenida, así nos cuenta de la devoción que existe hacia los mártires, cómo en este periodo han estado trabajando y bueno, todas las experiencias bonitas que seguramente podrá compartir con nosotros, con los oyentes de Radio María. Así que le doy la bienvenida y los saludo porque, bueno, tengo otro compromiso en ese momento, pero quería estar al menos para el Ujú. saludo junto con ustedes. Así que hasta la próxima y bueno, disfruten del testimonio del Padre Reynoso. Así será. Silvia, gracias, gracias por la conexión, por tu participación como siempre y por mantenernos al tanto de todas estas novedades tan lindas que nos llenan de emoción y de alegría. Un abrazo enorme. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, está ya conectado Padre Adrián. Muchas gracias por permitirnos hoy este espacio para hablar de nuestros mártires del Senta. Bienvenido. Buenas tardes para ustedes y gracias por la invitación, por querer hacer también conocer la devoción a nuestros queridos mártires del Senta.
Gracias Adrián por tu presencia. Para quienes siguen la transmisión radial, reiteramos, como decía hace un momento Silvia Correal, estamos en comunicación ahora con el padre Adrián Reynoso, quien es administrador parroquial de la parroquia San Jorge y rector también del Santuario de los Mártires del Senta, allí en Pichanal, en la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, para contarnos hoy, compartir toda esta gran historia que está detrás de los mártires del Senta, a quien estuvieron celebrando hace muy poco, padre. El pasado, entonces, mes de octubre, el 27 de octubre, fue la fiesta litúrgica. Imaginamos que fue un día de mucha celebración por allí. Para nosotros es un sueño que todavía no caemos, ¿no? Es decir, poder tener en nuestra diócesis y también un regalo para todo, Tierra Santa, de beatos, una comunidad que da testimonio de fe, y bueno, y recordar cada año esto junto con la primera aniversario de la beatificación, bueno, como que dio un entusiasmo más para la diócesis, el compartir entre todos. Fueron 2 días lindos de festejos, tuvimos el día 27 la misa litúrgica, la celebración del día de nuestros queridos beatos mártires del Senta, y al otro día, porque siempre el sábado más próximo, el 27, la peregrinación hacia el santuario de toda la diócesis, de todos la parroquia y también de diócesis vecinas como la de Jujuy. Así que bueno, hemos vivido, como ustedes dicen, 2 días lindos de fiesta, mucha participación, hasta el clima nos ayudó, la verdad que estaba fresquito. Ustedes saben que ya esta fecha para nosotros ya es verano, ¿no? Ya tenemos siempre 40 grados por ahí. Bueno, nos ayudaron los 2 días de compartir hasta el clima, así que bueno, hemos podido hacer memoria agradecida de don Pedro Ortiz, de don Juan Antonio Solina y de esta comunidad martirial. Ya vamos a comenzar a compartir la vida de estos mártires, y estamos viendo algunas imágenes para quienes siguen la transmisión audiovisual de lo que fue esta celebración. Y recién nos decías, padre, todavía no caemos, ¿no? De este regalo enorme de Dios para la comunidad, bueno, y a partir de que son beatos para todo el país y el mundo, ¿verdad? Pero que ya en el corazón del pueblo ya eran santos ellos, ¿no? Y la memoria de nuestra diócesis se funda con ellos. El obispo decía en su homilía, y viene recordándonos siempre, Monseñor Luis, que nosotros somos una diócesis misionera por esencia, y esa misión nació junto con ellos, claro, allá en el 1600, y entonces de ahí nuestra identidad es una identidad misionera, y por ende siempre está en las memorias, y estuvo en la memoria de nuestro pueblo, la devoción a ellos, hasta que bueno, como toda historia, siempre tiene que haber alguien que ponga más fuerza, que entusiasme, y donde se empezó ya el tema del proceso para la beatificación, pero ya se vivía la memoria de ellos, y en este lugar que se ha identificado como un lugar de santo, donde está el santuario, que está ahí en la jurisdicción de Pichanal, a apenas 20 kilómetros de Orán. Así que bueno, es todo un camino diocesano que se fue haciendo, de muchos que han trabajado. Hay testimonios muy hermosos y de lo que se fue creciendo como santuario. Bueno, me tocó hoy a mí seguir el camino, pero bueno, ya es un camino que muchos lo han transitado, y gracias a Dios hoy ya vemos algunos frutos de eso. Seguro, frutos que se comparten con toda la comunidad, con todo el país, Padre Adrián también. Por eso hoy queremos disponernos entonces a conocer esta historia de santidad. Hablamos comúnmente de los mártires del Senta, pero hoy queremos conocer cada una de estas historias de los mártires, de quienes entregaron su vida por la fe, por el Evangelio. ¿Cómo podemos empezar a desandar esta historia que nos lleva a muchos años atrás, al siglo XVII, de quienes hablamos entonces cuando decimos los mártires del Senta? Yo no quiero meter la pata, así que ahí
la señora que habló hace rato, que es especialista, ¿no? Que después me corrija si me equivoco, ¿no? En el decreto de beatificación sale don Pedro Ortiz y don Juan Antonio Solina como beatos, ¿no? Porque evidentemente el resto de la comunidad, al no tener identidad, no tener el registro, no los pudimos hacer declarar beatos, ¿no? Claro. Por eso es que por ahí en el decreto salen solamente don Pedro Ortiz y don Juan Antonio Solina, pero para nosotros es la comunidad martial, por eso el ícono de la beatificación de la comunidad, ¿no? No se entienden a don Pedro sin don Juan y no se entienden a ellos dos sin la comunidad. Claro. Y entonces son dos historias que se fueron encontrando. Don Pedro Ortiz nació en Jujuy al comienzo del siglo XVII, 1623 por ahí, ¿no? En una familia bien acomodada de Jujuy, reconocida, familia fundadora de Jujuy. Queda no solo muy temprana edad, mueren sus papás, ¿no? Y a los 18 años contrae matrimonio, ¿no? Vive también la vida del matrimonio, tiene 2 hijos y también queda muy tempranamente viudo, ¿no? Y es ahí donde él, a partir de ya de su formación de jesuita, de haber compartido con los jesuitas en Jujuy, un hombre de mucha fe, se empieza a inclinar y siente la vocación al sacerdocio, ¿no? Él fue encomendero en Jujuy y tenía funciones de ser intendente de Jujuy. Bueno, después decide dejar todo eso y dedicarse al sacerdocio. Es ordenado sacerdote y encargado de la catedral de Jujuy. Y a partir de ahí nace en él, ya en ese vínculo con los pueblos originarios del lugar, los aborígenes, porque al ser encomendero tenía a cargo justamente un territorio, tenía aborígenes originarios a cargo. Nace esta inquietud de salir a evangelizar, de ser misionero, y bueno, le dan, después de mucho tiempo y de mucho pedir, le dan autorización para poder salir a misionar en estos lugares que todavía no habían sido misionados. Y del otro lado está viniendo don Juan Antonio Solina, joven jesuita, ¿no? Llega a la Argentina, se forma en Buenos Aires y también tiene esta inquietud misionera, tan así que va a las reducciones en el Paraguay, aprende el guaraní y después también de mucho pelear, lo autorizan a venir a estas misiones por el Valle del Senta, ¿no? Entonces se juntan allá por el 1683, se juntan, logran encontrarse en el camino don Pedro Ortiz, don Juan Antonio Solina, para arrancar el camino hacia estos lugares, ¿no? Y vienen por el lado de Jujuy, ¿no? Por Uquía, Humahuaca, Uquía, bajan las cordilleras y llegan a esta zona y con un poco de originarios también de la zona de Jujuy y ahí empiezan a armar esta comunidad con aborígenes, criollos, mulatos en esta zona del Senta. Y bueno, hay lindos testimonios de ellos. Don Juan Antonio Solina escribió un par de cartas, ¿no? Donde escribe esto del compartir la vida, que vienen a evangelizar, no a conquistar. Don Pedro Ortiz también, ¿no? Recordando que los pueblos originarios del lugar estaban felices porque ellos no vinieron a llevárselos como esclavos, sino a compartir la vida. Y entonces, bueno, fueron creando esta comunidad y en 27 de octubre del 1683, bueno, reciben el martirio por parte de los pueblos originarios también de esta zona, ¿no? Se dice ahí porque por odio, por envidia a la fe. Así que ellos el 27 de octubre celebran la misa temprano y reciben luego
la gloria del martirio por parte de los pueblos originarios de ese momento del lugar. Así que son dos historias paralelas que se unieron en algún momento y que bueno, que dieron la vida y derramaron su sangre en esta zona. Padre, cuando ellos llegan allí a ese lugar, bueno, y a partir de estas cartas que mencionabas que habían cansado de escribir, de cómo había sido su recibimiento, por supuesto, me imagino al principio, eh, los hermanos que vivían ahí, el pueblo originario, con desconfianza, y después se fueron encontrando con esto, con que venían hermanos a compartir. Si bien ese recibimiento inicial fue bueno, ¿por qué se habrá dado ese otro costado? ¿Pertenecían estas personas a otros grupos? ¿Surgió de la misma comunidad? Porque por ahí Habría sorprende, ¿no? dos motivos. Una que siempre, bueno, la historia de así, ¿no? También estaban los ejércitos detrás muchas veces de las misiones. Entonces, bueno, el peligro de que los ejércitos lleguen detrás de los misioneros también levantaron en los pueblos originarios esa actitud. Y lo segundo, la envidia. Dice la envidia de los brujos, de los pueblos originarios, frente a esta comunidad que se había empezado a formar, donde todos se empezaron a convertir al cristianismo, ¿no? Claro. Entonces ahí está el odio a la fe, ¿no? Es decir, muchos de ellos se habían convertido, se habían bautizado, y eso provocó que los jefes de las comunidades quieran matar, quieran terminar con la vida de don Pedro Ortiz y don Juan Antonio Solina. Mm. Imaginamos, padre, remontándonos a la historia también, hablamos de un tiempo muy complejo, incluso para la evangelización, era muy incipiente en ese momento la evangelización aquí en lo que hoy conocemos como el continente americano también. ¿Cómo era quizás, de acuerdo a lo que hayan podido recoger, ese modo de evangelizar o de compartir la vida, como nos decía hace un momento, hablando de don Pedro Ortiz de Zárate y de Juan Antonio Solinas, cómo era ese compartir la vida, esa primera evangelización que se fue compartiendo con la comunidad? Evidentemente nosotros los vemos ya con categorías nuestras de este siglo y por ahí nos cuesta imaginar cómo habrá sido ese momento de evangelización, ¿no? Pero por lo primero que se puede decir es el respeto a la dignidad del otro. No sé si lo habrán formulado así, Claro. ¿no? Pero don Pedro Ortiz, al ser encomendero, él tenía el poder de explotar a los pueblos originarios, tenía el poder de venderlos, tenía el poder de hacer muchas cosas. Sin embargo, él respetó su dignidad, los valoró, le dio justamente, ¿no? Una educación, la fe. Me parece que el método de evangelizador no fue quizás como lo conocemos ahora, sino justamente habrá sido, bueno, ir compartiendo la vida, estar con ellos, aprendiendo su cultura, y ahí también me imagino llevando la palabra y las oraciones. Por eso también celebraron la misa providencialmente antes de recibir el martirio. Es decir, me imagino que fue como un ida y vuelta en esto de lo que se llama la interculturación, ¿no? Es decir, llevar la fe de una cultura, si se quiere, occidental, europea, y recibir la vida de los pueblos originarios de ese momento y ahí encontrar algo en común. Así que no he encontrado yo cómo habrán sido la catequesis de ese momento, pero sí me imagino que va por este lado, ¿no? Que ya era sorprendente para esa época que no exploten en los lugares donde ellos estaban. De hecho, ellos van y piden expresamente no ir con soldados. Entonces eso también tiene un gran valor. Es decir, han salido a evangelizar solo y porque querían cuidar efectivamente a los pueblos originarios en ese momento de esa zona. Padre, nos imaginamos que desde el momento en que ambos piden, cada uno por su lado, ir a este lugar, llevar el primer anuncio, anunciar a Jesús a esta comunidad, de alguna manera ellos estaban asumiendo la posibilidad de morir por el Evangelio, ¿no? Porque
iban a un lugar desconocido, como decíamos, complejo, con una comunidad que no conocían, que sabían que seguramente había desconfianza y sin embargo dieron ese paso, ese salto en fe, llegaron al lugar y bueno, también pensando en este resto de la comunidad que usted decía, que si bien no han sido nombrados beatos, también desarramaron su sangre junto con ellos en ese ataque, digamos, ¿no? Y que fueron de la misma comunidad de los pueblos originarios, también quienes murieron allí, ¿no? Y seguramente fueron confiando en la gracia de Dios, en su providencia. No había caminos, el único camino, si no me equivoco, era mucho más lejos porque todavía no se había fundado Orán. Orán se funda en el 1700, así que se fueron no solo con el peligro de lo que les pasó dentro de ya en ese espacio, sino en todo el camino que hicieron previo, donde también les podían pasar cualquier otra circunstancias, y por eso también tiene mucho valor, es decir, venir a un lugar donde no había nada, donde todavía no había sido, si se quiere, urbanizado nada, no usando un lenguaje de ahora, no se había hecho los caminos reales, nada, es realmente una cuestión para admirar en ellos, ¿no? Animarse a salir y de las comodidades que tenían, porque don Pedro Ortiz estaba bien como, si se quiere, previsto de la catedral, era bien, le cuentan las crónicas, era muy bien visto por sus obispos, se suponía que tranquilamente iba a poder llegar a ser obispo, don Juan Antonio con su juventud, aprendiendo el idioma, animándose también a salir quizá de la seguridad de Buenos Aires y viniendo para acá, es un testimonio, ¿no? para muchos, es decir, a veces nos quedamos estacionados en otro lugarcito donde estamos cómodos y los mártires nos enseñan a salir, ¿no? Esto que Francisco en Evangelii Gaudium pone una iglesia en salida, que se encuentra con el otro y con lo novedoso, lo vivieron ellos a fines de 1600 en esta zona, no salir de sus comodidades y encontrarse con un otro diferente, distinto, y evangelizar y dejarse evangelizar. El obispo nos proponía esto, ¿no? Una nueva alianza, una alianza con los pueblos, realmente de admirar y como vos decís, con todos los peligros propios de esa época y sobre todo esto, ¿no? de saber que algunos podían abrazar la fe y evidentemente otros por odio a esta nueva forma de vivir le quitaron la vida. Qué bueno, Padre, ya nos acercaste al corazón, podríamos decir, de esta historia de santidad que compartimos en el día de hoy. Por eso vamos a hacer ahora una primera pausa musical para que la música nos acompañe en el recorrido y permitir también a nuestros hermanos quienes están del otro lado siguiendo la transmisión a que se puedan sumar también a esta conversación, compartiendo lo que suscita también esta historia en el corazón. Quizás muchos ya han escuchado hablar de esta devoción a los mártires del Senta, lo compartiremos en unos minutos. Claro que sí, ¿conocías la historia de los mártires del Senta? ¿Es la primera vez que la escuchás? ¿Qué es lo que más te llega a tu corazón? Bueno, estamos recibiendo por supuesto todos los mensajes de nuestros oyentes, nuestro número de WhatsApp 351-8171-593. Ya seguimos. Del Senta nada será igual, ha llegado don Pedro y su amigo Juan, son enviados de Cristo, consagrados de Dios, y el mensaje que llevan con su sangre, semillas se harán, sus vidas darán. En el monte se siente a don Pedro anunciar a un Jesús Salvador, con amor y verdad, ya
ya la gente se siente abrazada en dignidad y se unen a ellos y la fe comienza a edificar la comunidad. Y es con la vida que se evangeliza, dándolo todo por amor al Señor. Pedro Ortiz de Zárate, Juan Antonio Solinas, siguen andando por aquí, pues su martirio movió a este pueblo a sanar toda pena y dolor, pues su martirio movió a este pueblo a amar solo al Señor, amar. Pasos de Juan que vienen y van han abierto caminos, nuevas sendas serán. La palabra esparce de lugar en lugar y el mensaje que lleva con su sangre semillas se hará, sus frutos dará. Completaron la ofrenda perfecta de amor, 18 profetas como vos, como yo. El Espíritu Santo los llenó de valor y gestaron la iglesia martirial y en misión, como el sueño de Dios, como el sueño de Dios, como el sueño de Dios, que es el mismo de hoy. Y es con la vida que se evangeliza, dándolo todo por amor al Señor. Pedro Ortiz de Zárate, Juan Antonio Solinas, siguen andando por aquí, pues su martirio movió a este pueblo a caminar junto al Señor, pues su martirio movió a este pueblo a amar solo al Señor, amar. Bueno, qué bonita canción que va reflejando Sí. la historia de quienes estamos compartiendo hoy, los beatos padre Pedro Ortiz de Zárate, sacerdote diocesano, el padre Juan Antonio Solinas, sacerdote jesuita, los mártires del Senta. Bueno, Lucas se comunica desde Cava. Escuché hablar de la beatificación de los mártires del Senta, pero no conocía su historia. Muchas gracias por compartirla. Gracias, Lucas. También por aquí un mensajito similar que comparte Adriana desde La Pampa. Dice, la primera vez que escucho la historia de los mártires del Senta, estuve al tanto de su beatificación, pero no los conocía, y pide ella, dice, ¿podrían repetir dónde se encuentra el santuario? Me gustaría visitarlo alguna vez. Pregunta que podemos trasladar directamente al padre Adrián Reynoso para que también, padre, nos des precisiones cómo llegamos hasta el santuario. Bueno, el santuario se encuentra viniendo ruta 34, intersección de la ruta 50, se encuentra el santuario, sería en la ciudad de Pichanal, viniendo de Salta por la 34, se tienen que pasar Jujuy, Ledesma, Yuto, Colonia Santa Rosa y Pichanal, ¿no? Decía, de esa zona de Salta capital estamos a 250 kilómetros, más o menos, ¿no? Así que
tenemos como 2 horitas de viaje, 3 horas de viaje a Salta, así que como referencia, ¿no? Salta capital del Santuario de los Mártires. Bien. Bien. Padre, ¿y el santuario cómo está así erigido? ¿Cómo fue un poquito la historia de cómo se empezó a construir y ahí a venerar a los beatos? Como decía, la providencia de Dios y la iglesia misionera trajo sacerdotes de Italia, y entre ellos en 1980 los trae a don Padre Diego Calvisi, que es de la misma ciudad de don Juan Antonio Solina, ¿no? De la diócesis de Cerdeña. Y entonces él, al encontrar aquí la devoción, ya el recuerdo y la memoria de los beatos mártires de Salta, y él desde siempre la devoción a Juan Antonio Solina, inicia junto con Monseñor Sueldo toda esta, si se quiere, nueva movida, nueva iniciativa para seguir promoviendo la devoción a ellos. Y entonces, junto con hermana Clara, que estaba acá en la ciudad de Pichanal, y el padre Diego y Monseñor Gerardo Sueldo, comienzan a la propagación de la devoción, a recordar, a hacer las primeras peregrinaciones a este lugar, y donde no había nada, ¿no? Más o menos como cuando ellos vinieron, era todo monte, y bueno, empezaron a limpiar el lugar, empezaron a hacer las misas mensuales, y bueno, hasta que ponen la primera cruz, ahí donde usted estaba viendo la foto, ¿no? La primera cruz en este lugar, que actualmente sigue y está en el centro del templo. Y desde ahí, desde 1980, comienzan ya el trabajo dentro de lo que va a ser el predio del actual santuario. Y bueno, fue creciendo a medida que pasaron los obispos, que pasaron también los párrocos aquí en Pichanal, fueron como haciendo crecer este lugar, y bueno, hasta que el padre Rubén, que estuvo hasta hace poquito aquí, junto con todas las parroquias y los devotos, ya agrandaron el santuario, cerraron, y bueno, de lo que tenemos hoy este hermoso lugar, donde de a poco también vamos haciendo crecer. Es muy difícil por ahí tener la estructura que por ahí tienen otros santuarios, pero bueno, de a poquito vamos haciendo crecer el lugar, y este es un lugar de devoción de toda nuestra diócesis, así que, y también de la diócesis de Jujuy, y de muchos que pasando por aquí, ya sea para Salta o por otro lugar, se detienen un ratito a rezar en el santuario. Padre, como decíamos antes, estas figuras ya son santas primero siempre en el corazón del pueblo, antes que la iglesia así lo reconozca, y estas historias que se van transmitiendo, se van contando, imagino, allí en la comunidad. Por eso me pregunto, ¿cómo es la devoción a los mártires? ¿Qué es lo que comparten los fieles, los peregrinos que quizás llegan, se acercan al santuario? ¿Por qué se ven atraídos también por esta figura de los mártires del Senta? En principio, como denominador común, mucha sanación. Por ahí uno puede pedir quizás por la unidad de la familia, por un trabajo, que también tenemos muchos testimonios de eso, pero en general es muy lindo los testimonios de sanación que hay, ¿no? Que le pedimos luego que lo dejen por escrito, que también vayan dando sus testimonios. Muchas personas que han sanado, que estaban muy mal y han mejorado mucho. La verdad que tiene ese atrayente, ¿no? La espiritualidad, evidentemente, la vamos construyendo todavía, ¿no? Tiene que ir más por el lado de la comunidad, de la dignidad de la persona, de esta nueva alianza con los pueblos originarios. En eso vamos creciendo, en la construcción y de la nueva espiritualidad. Pero los primeros que atrae esto, ¿no? De venir a pedir salud, y han tenido muchas respuestas. Yo el 27, así, el 28, perdón, medio cansado como estábamos todos, a la tarde tuvimos el bautismo de la nenita, nosotros lo hemos publicado en el Face, y la mamá el año pasado, cuando fue la beatificación, tenía a su mamá enferma de cáncer. Ella quiere venir al santuario, no tenía lugar en el colectivo de la parroquia, y la hija dice, yo te llevo.
y cuando llegó al santuario sintió algo, ella dice algo lindo, algo que le llegó, y pidió poder ser mamá nuevamente. Ella había tenido un embarazo difícil de su segundo hijo y no podía quedar embarazada. No quiero ser burro en lo que voy a decir, no, las mujeres saben, ¿no? Y entonces ya había intentado varias veces por tratamiento y no podía, entonces le pide a los mártires del Senta que le dé la gracia de ser mamá nuevamente, y bueno, hace el tratamiento para quedar embarazada, y bueno, y en esta vez se dio, y bueno, nació Renata y le hemos bautizado ese día de los mártires, porque fue la gracia ahí por la vida de Renata, y le hemos consagrado a Renata a los beatos. De esos testimonios hay muchos, y eso también atrae mucho a la comunidad a rezar ahí en el santuario, y sobre todo la devoción a ellos. Claro. Una devoción, Padre, que seguramente va a ir creciendo porque desde el momento en que son beatificados ya se pone más luz, son modelos, ¿no?, de santidad para todo el mundo, a partir de estas virtudes que iba destacando, ¿no? El deseo de convivir en paz, de compartir con los pueblos originarios, el respeto a la dignidad de la persona, que de por ahí pasaba el anuncio, y la verdad que lo que sorprende y mucho es toda esta devoción que iba describiendo, el acompañamiento que también hacen ustedes para ir, bueno, descubriendo por dónde va a pasar la espiritualidad también, acompañando, y sorprende este poquito tiempo que ellos estuvieron ahí, ¿no? Cómo a partir de su sangre derramada, del martirio, cómo Dios obra, como también dijo en varias oportunidades, en providencia, para ir haciendo este camino después de tantos años, en tan poquito tiempo en que ellos estuvieron allí presentes, y cómo Dios obró tantas maravillas, bueno, y lo que va a seguir obrando seguramente de ese pequeño lugar. Tuvieron meses Claro. nomás en el lugar, ¿no? Llegaron en mayo y el martirio fue en octubre, así que realmente se ve que cuando Dios actúa, el tiempo por ahí es relativo, y se ve que tenían mucha impronta de fe, que en tan poco tiempo consiguieron crear una comunidad. A mí, hoy cuando hablamos de sinodalidad, hablamos de la escucha del otro, de una iglesia que debe primero escuchar y después compartir la vida para caminar juntos. Inevitablemente se me viene la imagen de ellos, es decir, un cura diocesano con un religioso, un argentino y un italiano, criollos de los altos de Jujuy y de Humahuaca para arriba, los aborígenes de acá, del llano, del valle, toda una mezcla ahí de una comunidad, varones, mujeres, niños. Y entonces me parece que este cuadro, esta imagen de los mártires, tranquilamente podría ser una imagen de la sinodalidad, ¿no? De este caminar juntos, escuchándonos, compartiendo la vida, creciendo en la fe, respetando la dignidad del otro. Me parece que cuando uno habla por ahí de la espiritualidad de los mártires del Senta, una nueva teología por ahí para poder reinterpretar eso que pasó hace mucho tiempo, justamente la iglesia lo está viviendo ahora, o nos está proponiendo vivir ahora, y bueno, inevitablemente nosotros proponemos esta comunidad martirial también como un signo y ejemplo de sinodalidad. Qué lindo, Padre, porque actualiza totalmente esta historia, ¿no? Justamente esto que pasó tanto tiempo, en tan poquitos meses, esta semilla verdaderamente es un regalo para el mundo de hoy. No estamos contando a lo mejor una historia, sí, que pasó hace un tiempo y que está lejana a nosotros, Claro. sino que esto que nos acaba de decir actualiza, ¿no?, la obra de Dios a través de estos mártires. Bueno, están llegando mensajes. Hay amigos que están compartiendo, tenemos algunos mensajitos en audio que podemos escuchar. Adelante, Ramiro. Hola Radio María, me ha emocionado escuchar la vida de estos santos, estas personas santas que ahora pueden interceder por nosotros en el cielo. Yo los pondría como patronos de las próximas
elecciones como ejemplos a seguir por su modo de saberse gobernar a sí mismos y a sus hermanos, por la guía, por el sacrificio. Benditos sean. Soy María Inés de Canals. Hola, Adriana y Belén, bendecido día. Qué interesante esta historia, la historia de estos mártires del Senta. Es muy parecida también a los jesuitas mártires del Paraguay, Juan del Castillo y compañeros. Dar la vida, ¿no?, por todos los hermanos que conocían o no. Así que, y bueno, el tema que me gustaría escuchar es Este es el camino justo, de Phil Collins y otro cantante, que hace referencia a la guerra que hubo con Irlanda, ya por 1989. Gracias por los mensajitos. ¿Tenemos otros más por aquí? Sí, por aquí también se comunica Clementina, dice, la historia de cómo los encuentran a los mártires es muy linda. Soy nacida en Orán y mis abuelos solían contarnos esa historia. Ahora se comunica desde Santiago del Estero. Es el compartir de Clementina en sintonía con esto que decíamos, padre, cómo esta historia se va compartiendo también de generación en generación, construyéndose a través del relato, y hoy con esta gracia ya de reconocerlos como beatos y mártires de nuestra iglesia. Sí, y para eso también, esto que usted decía, ¿no?, ya es para toda la Argentina. Por ahí lo que decía la señora, ¿no?, en estas elecciones, don Pedro Ortiz fue político, ¿no? Y uno piensa a veces cómo puede uno conjugar la vida de fe con la vida política, o cada uno en el rol que le toque, ¿no? La fe siendo docente, la fe siendo médico, bueno, él lo vivió su fe también siendo político, y esto no respetando y promoviendo el desarrollo integral del otro. Entonces también me parece que, bueno, que a los políticos podrían encomendarse a don Pedro Ortiz para también no ser iluminados por él en la forma de gobernar y en la forma de buscar el bienestar de todos, ¿no? Y a su vez también en el santuario queremos desde ahora tener las imágenes. Es una propuesta, yo soy el rector, pero tengo que pedir permiso como para todos siempre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos para que podamos tener las reliquias de los santos, los beatos del norte, para poder tener también en nuestro santuario, porque para nosotros, para nuestro norte, es muy importante, ¿no? Como decía la señora al comienzo, la canonización de Mamantula, los mártires riojanos, también en Catamarca, se me fue el nombre, Mamerto Esquiú. Sí. Entonces también es importante para nosotros en el norte que esta semilla de fe que evangelizó nuestra zona, bueno, en el santuario queremos tener como un espacio también para cada uno de ellos. Así que, bueno, nuestros mártires, parte de todo eso que se vivió en el norte en esos siglos, y ojalá que Dios quiera podamos desde aquí también, desde el norte, llevar la fe y los modelos de nuestros santos y beatos para todos. Seguramente que va a ser así, Padre, y queremos agradecerte muchísimo este rato compartido con Radio María, contándonos la historia. Nos decían algunos que no la conocían, habían escuchado hablar a partir de la beatificación, pero así en profundidad, y la verdad que renueva en el corazón las ganas de seguir en el camino de cada día, ¿no? Seguir los pasos de Jesús hacia donde nos lleven a partir del ejemplo de estos beatos. Y bueno, adelante a la comunidad con el trabajo que vienen realizando, porque como bien decían, no es fácil después de tanto tiempo, a lo mejor todo lo que significa el proceso para una causa, pero bueno, Dios mismo se va encargando, ¿no?, de abrir los caminos como ha sido. Gracias por traernos esta historia, parte también del cariño de la comunidad
a los mártires del Senta y seguramente muchos más devotos en el país habrá a partir de ahora. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por este espacio para que también podamos conocer la vida de nuestros beatos. En el Face tenemos un Face llamado Santuario Mártir del Centro, ahí pueden seguir las noticias, las misas. Nuestro predio todavía es bastante humilde, recién hemos construido los baños, pero bueno, vamos creciendo también el edilicio para que sea cómodo para nuestros visitantes, los que vengan a rezar. Y sobre todo esto queremos que sea un lugar también de promoción humana, como lo hicieron ellos, ¿no? Entonces, en esto de actualizar el mensaje, a veces la iglesia queda como lejana al lenguaje de hoy, ¿no? Y evidentemente la vida de estos santos nos actualizan en cada vez que nos acercamos a los más débiles, los más necesitados, y formamos una nueva alianza, sobre todo en el respeto, en el cuidado, que el otro pueda realmente de su vida crecer acompañado en la fe. Quizá no los podremos, no sé si ellos iban con la intención de bautizar a todos, ¿no? Pero sí de compartir la vida. Yo creo que la iglesia va por ese lado, ¿no? Primero compartamos la vida y después vamos viendo, ¿no? De acercarnos a la fe, a compartir lo que Dios quiere en una iglesia cercana a los necesitados desde el par, ¿no? La sinodalidad. Así que bueno, gracias a ustedes, gracias. De verdad que yo soy hablo muy feo y soy no soy mucho de las cámaras. Yo le iba a decir que cómo no le habló Rubén, no, Rubén estudió en Córdoba, tiene hasta la tonada, así que iba ahí bien. No. Pero gracias a ustedes por compartir la vida de los santos, de los beatos. Y bueno, para cualquier necesidad estamos comunicados, se pueden comunicar también por el Face del Santuario para las intenciones y para si algún día quieren visitar el lugar también son bienvenidos de la casa para todos, así que muchísimas gracias. Gracias, Padre Adrián Reynoso, un gusto conocerte en este día y que nos acerques también a esa bella tierra. Gran abrazo para toda la comunidad. Un abrazo grande. Hasta pronto.